pues ya seguimos, ya estamos de vuelta, estamos en tiempo de tertulia y hoy me acompaña aquí a mi vera, tengo a Nuria Richard, colaboradora además de este programa. ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo estás? Pues muy bien, y posible millonaria, todo es cuestión de hoy ¿cuánto? Es día de lotería. Eso es. Bueno, el problema de España es que ya nos ha tocado el gordo, un gordo pero en el más sentido de la palabra, que se llama socialismo imperante, Eso Partido es. Socialista, Pedro Sánchez, pero bueno, hoy vamos a disfrutar de la lotería, a ver si nos toca, hoy se va a repartir mucho dinero. El que, a ver, lo cierto es que es difícil que toque la lotería, yo siempre digo lo mismo, para que te toque el gordo es casi más fácil que te caiga un rayo a que te toque el gordo de Navidad. Tú siempre animando. ¿Sabes quién gana seguro con la lotería? Sí. ¿Quién? Hacienda. Hacienda siempre se Pero lleva... como Hacienda somos todos. Ya, sí, unos más que otros, como diría aquel. También me ha acompañado hoy Luca Costantini, periodista de The Objective. ¿Qué tal, Luca? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues muy bien, un placer y encantado de estar aquí. ¿Cuántos décimos llevas? Unos cuantos, pero no se dice. Porque... Bien, si toca... Yo ya le comentaba fuera del micrófono a Luca que nada, que si toca en directo y nos toca alguno de nosotros, pues nada, habrá que poner a enfriar una botella de cava o de champán para celebrarlo. Ojalá. Así que veremos que Dios reparta suerte. Y también continúa con nosotros Carlos Cuesta. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? A mí me ha tocado quedarme con vosotros. No, ese es el mejor de los premios. Eso es. Ahí estamos. El mío también. Bueno, señores... Es como Coldo, Carlos está siempre. Oye, Luca, un respeto, ¿eh? Buenos días, muy buenos días. ¿A que te saco de los pisos? Es un nexo. Total. Carlos es uno de los mayores conocedores de las múltiples y variadas tramas que acechan al Partido Socialista. Ayer tratamos algunas y hoy me gustaría tratar otras, porque claro, es tanto lo que ha sucedido esta semana. Ha habido declaraciones ante la justicia y ha habido una vez más versiones contradictorias. Esta semana en concreto ha declarado el nexo corruptor de la trama. Víctor de Aldama, el comisionista, ha declarado ante el Supremo y ha dicho cosas muy interesantes, porque, entre otras cuestiones, señala, aparte de confirmar que ha pagado comisiones a Ábalos, a Coldo, a Santos Cerdán y a otras, a otras personas también involucradas en toda la trama, a mí uno de los puntos más relevantes es que ha dicho que parte del dinero repartido en comisiones, cerca de 4 millones de euros, una parte iba para el Partido Socialista, iba para la financiación ilegal del Partido Socialista, que el porcentaje de comisión oscilaba entre el 1 y el 1,5% de las obras adjudicadas a constructoras. Hombre, pues a mí esto me suena mucho, me recuerda al famoso 3%, que le echaban en cara a los nacionalistas catalanes. En el caso del PSOE, presuntamente siempre, pues eran un poquito más generosos, porque la comisión, según Aldama, era de entre el 1 y el 1,5%. Luca. Sí, no, efectivamente salía más barata, ¿no?, la corrupción del PSOE. Hombre, hay que decir que, claro, el caso del 3% en Cataluña y el 1,5%, si vas a ver las cantidades, digamos, ¿no? O sea, siendo operaciones del Estado con, en fin, siempre hablando de presunta corrupción, pero siendo contrataciones públicas, de obras públicas, con un 1%, 1,5% de todos aquellos, dinero, te quedas con más que con el 3% de todo el gasto de la Generalitat. Pero bueno, vamos a ver, ha sido una semana efectivamente de balance también, hombre, político-judicial, te diría yo, porque también ha involucrado a Reyes Maroto en toda esta fiesta, ¿no? O sea, que por cierto, Reyes Maroto ha sido una semana trágica para ella porque ha empezado negándolo todo y ahora, claro, están aflorando todos los mensajes y los que en teoría vamos a poder saber. Que eso también a veces pregunta, ¿no?, un poco sobre la estrategia de comunicación y de defensa de todos estos dirigentes socialistas. Yo creo que hay muchos nervios, una falta de control se determina de todas estas cuestiones. O sea, la línea, repito, de Reyes Maroto ha sido muy errática y muy curiosa, porque ha tardado, ¿cuánto? 12 horas Aldama empezar a sacar los mensajes. Además, Reyes Maroto, yo siempre lo digo, o sea, fue ministra en estos años
calientes de las operaciones de Ábalos y compañía, nada más y nada menos que del Ministerio de Industria, que ya de por sí es importante, y Turismo. Y el turismo nos lleva a otro tipo de conexión, o sea, estamos hablando de toda la otra rama, ¿no? Que sería la de Globalia, Europa, Wacalúa, Begoña mujer del Gómez, presidente, exacto, o sea, efectivamente. porque, claro, ahí hay viajes donde coinciden todos estos personajes de la trama y creo que francamente estamos al comienzo de pues un concierto que va a durar en términos de que saber una música, un concierto rock duro que va a durar tiempo, o sea, y esta semana para cerrar así como introducción, yo creo que es una semana que para el PSOE, la sensación que he tenido yo, teniendo más o menos, viendo un poco cómo respiraban en el PSOE, que ha empezado razonablemente bien para ellos, o sea, tenían miedo, por ejemplo, claro, es que había las declaraciones de Koldo, de tal, la posibilidad de que ya explotaran más bombas y ha comenzado bien, pero ha terminado pues francamente mal, porque la semana ha ido creciendo constantemente y luego, bueno, en fin, sabemos, o sea, que se han detectado cada día más escándalos, o, en fin, o más informaciones muy, muy polémicas. Hemos visto las declaraciones de Aldama, además ha aportado algún indicio adicional, como por ejemplo pantallazos de WhatsApp y notas manuscritas de Koldo García, el asesor, la mano derecha de Ábalos en el Ministerio de Transportes, que demostrarían ese amaño de contratos, con comisiones de entre el 1 y el 1,5%. Claro, a mí me hace mucha gracia cuando el PSOE responde, fijaos en las pruebas. ¿Qué pruebas son esas? Un papel manuscrito. Oiga, ¿y qué fue Bárcenas? Bárcenas era precisamente los papeles de la contabilidad de los pagos realizados y Bárcenas finalmente fue condenado. Estos son indicios, estos son pruebas y parece ser que por la información publicada efectivamente la letra en donde se especifica esas modificaciones de obra pública a priori pertenece a Koldo García, el asesor, que hacía un asesor de transportes enviándole a un comisionista profesional determinadas partidas y determinados contratos o determinadas adjudicaciones, modificaciones de licitación y de obra pública y luego el incremento patrimonial. Carlos, ¿tú cómo lo has visto? Porque está claro que frente a las declaraciones de los implicados en la trama por parte del Partido Socialista, hasta el momento, Aldama al menos está presentando cosas, imágenes, WhatsApp, fotografías, documentos. Vamos a ver, está presentando básicamente todo lo que se puede presentar. Yo quiero recordar que hay un móvil entregado, lo que pasa es que no corresponde a esta instancia judicial porque no está en el Tribunal Supremo, sino que está en la sala del juez Pedraz y ha entregado un móvil donde él asegura que está conformado y confirmado absolutamente todo esto que está denunciando. Ese móvil acaba de ser autorizado por el juez Pedraz para abrirlo y además él se ha prestado a desencriptarlo personalmente, es decir, que cada problema que vayan teniendo de encriptamiento, de claves, etcétera, él pretende estar directamente con la UCO, con la unidad instructora, y va a estar ayudándoles para que se vaya descargando todo el material. Todo eso él lo está avanzando, pero eso está ya entregado judicialmente, pero está por incorporar a un sumario que no es el del Tribunal Supremo, que es el del juez Pedraz. Pero simplemente por enumerar lo que ya ha entregado, lo digo porque es que da vergüenza ajena escuchar a algunas personas sobre no ha entregado pruebas, que no ha entregado pruebas. Venga, vamos a empezar. Los contratos de obras públicas. Ha identificado al menos 5 que estarían apañados, utilizó la expresión que utilizó el Partido Socialista, amañados. Gestiones con Venezuela, ha entregado la fotografía en la tercera planta de la sede de Ferraz. El piso de Ábalos ha entregado el contrato. El local de Ábalos ha entregado el contrato. Hay que recordar que ha aparecido también un local para invertir, porque es que como le venía el dinero había que invertir, ya saben, el capitalismo de amiguetes. Los contactos policiales y con agentes de servicios de inteligencia, ha entregado fotografías con agentes internacionales. La relación con Sánchez, ha entregado distintas fotografías, paseándose por Ferraz, con él. Una de las fotografías hay que recordar, por cierto, que se la sacaba Koldo entre risas, entre cachondeos y entre tacos, que es la forma habitual de hablar de ellos. La relación con Reyes Maroto, mensajes. La relación con Francina Armengol, mensajes entregados. Las comisiones ilegales, un manuscrito que tú lo acabas de decir, Manuel. Efectivamente, la letra, faltará un perito caligráfico, obviamente, que lo certifique, pero vamos, por amor de Dios, que alguien vea la letra de otros documentos manuscritos, esa es la letra.
No sé, desde luego si la inventó, se la imitó a alguien, enhorabuena por el imitador. Pisos con señoritas, identificados los 3 pisos. El móvil con mensajes, repito, entregado ya al juez Pedraz. Los negocios con Tour España, cuidado con esta historia, aparecen narrados en los famosos mensajes de Reyes Maroto. Y destaco lo de Tour España porque lo que se estaba negociando en aquel momento era la materialización de la sede que le había prometido en enero del 19 un tal Pedro Sánchez al secretario general de la OMT, y ese mismo enero del 19 empieza toda la relación con Begoña Gómez y la Organización Mundial de Turismo se la lleva a ver ministros africanos, la acompaña a viajes a Ghana para que haga negocios, la mete en la Asamblea Internacional de San Petersburgo donde entra en contacto con Aldama, porque Aldama había recibido el impulso precisamente del cónsul, como cónsul del secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, para que pudiera hacer negocios preferentes con Georgia. Todo lo que acabo de citar ha sido entregado ya por Víctor de Aldama. Y simplemente una cuestión, lo que se hace en las instrucciones judiciales y en las actuaciones policiales, cuando alguien pacta con la Fiscalía Anticorrupción o pacta con un juez, es entregar indicios de. A partir de ese momento es la Policía Judicial la que hace las correspondientes diligencias para certificar que efectivamente lo que está diciendo es cierto. Lo que está diciendo el PSOE, perdón por la expresión, pero es una auténtica mamarrachada. Según ellos, Víctor de Aldama tendría que entregar la prueba concluyente. Esto no es así. Las pruebas se practican en el juicio oral. Es decir, lo que está diciendo es una barbaridad desde el punto de vista jurídico. Lo que hace todo testigo es decirte, mire, yo hacía negocios con esta persona, le di tanto dinero, lo hicimos de esta manera, le pagaba así y lo ocultábamos de esta manera. Todo lo que acabo de decir yo es lo que ya ha hecho Víctor de Aldama. Y a partir de ahí, ¿qué hace la Policía Judicial? Descarga los móviles del otro, confirma efectivamente ubicaciones, ve geolocalizaciones, comprueba documentos, comprueba ingresos patrimoniales, comprueba ingresos en cuentas corrientes y efectivamente certifica lo que ha dicho el testigo que está colaborando. Así se funciona. Es decir, lo que está diciendo el Partido Socialista es una barbaridad, pero lo explico de otra manera. Si fuese cierto lo que está diciendo, el Partido Socialista no habría condena en el caso Gürtel. Quiero recordar que aquello comenzó por unos manuscritos y por un M.R. Y de hecho, M.R. al final no hubo manera de condenarlo. Se condenó a título lucrativo en vía civil al partido, que por cierto hay que recordar que por 255.000 euros. Lo digo porque más de 255.000 euros ya sabemos que vale solo el software de Begoña Gómez. Es que esto es muy importante recordarlo, porque claro, el PSOE pretende, lo decía el propio Víctor de Aldama, decía, no, si ustedes pretenden que yo aporte un documento visual, un vídeo en el que le entrego el sobre con el dinero ya contabilizándolo delante de la mesa a Ábalos, pues eso no lo tiene, pero sí tiene indicios, mensajes que apuntan a la criminalidad. Tanto es así que en la investigación que está desarrollando la Guardia Civil da veracidad a la entrega de dinero en metálico en Ferraz tras el volcado del móvil de Aldama. Según la investigación, la investigación da por buena la veracidad de los testimonios que indican la entrega de 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE por parte de la empresaria Carmen Pano, que sugirió que esa cantidad de dinero además podría ascender a un total de 1,5 millones de euros. Y tanta credibilidad aporta la investigación y tanta credibilidad los testimonios de Aldama, que esta semana el Tribunal Supremo ha pedido al Congreso el suplicatorio para que Ábalos empiece a ser investigado por toda esta trama al apreciar indicios más que suficientes de delitos todos ellos muy graves, como por ejemplo pertenencia a organización criminal, Nuria. Sí, la verdad es que se nos está quedando una democracia muy bonita en este momento. Yo creo que ha sido como la gran semana de la humillación. Es decir, hemos visto en paralelo también a Pedro Sánchez incluso pedir a la oposición que pidiera perdón al fiscal general del Estado. O sea, un fiscal general del Estado en el que esta semana también hemos visto cómo cuando se ha investigado esa semana esos mensajes de su móvil en esa semana de acoso a la pareja de Díaz Ayuso, no aparece ni un solo mensaje. O sea, hemos presenciado cómo el gobierno incluso avala la obstrucción a la justicia. Digo porque todo va unido, todo va relacionado. Es una actitud de un gobierno, de una falta de respeto hacia la separación de poderes, hacia la democracia española. Es decir, yo creo que hemos empezado una semana en la que ya no hay vuelta atrás. Es decir, Sánchez no se va a ir. Yo creo que evidentemente no se va a ir.
Ahora hay periodistas que ya anuncian que hay incluso 4 bombas más que van a salir esta semana. Pero vamos a imaginar que ya salen todas esas bombas. O sea, ¿qué ha sido necesario o qué va a ser necesario para que Sánchez y toda esta camarilla socialista se vaya? O sea, hemos puesto a prueba toda nuestra democracia y la ciudadanía está aguantando todo esto, todo este análisis que habéis hecho, toda exposición de datos, toda la judicialización que llevamos de todos estos casos. Todo esto lo estamos aguantando y vamos a seguir aguantando. ¿Hasta cuándo? O sea, yo creo que ahora mismo España está en un punto de no retorno en el sentido de la gran humillación, y yo creo que nos tiene que llevar a una reflexión muy profunda sobre hasta qué límite, hasta qué punto un político se puede hacer con el poder de tal forma en el que no podamos ya revocarlo. Estamos ante un punto de inflexión. Permitidme que, porque tenemos novedad, efectivamente, ya ha salido el primer premio, o el quinto premio. Ya ha salido, es el 37.876. 37.876, quinto premio, que, bueno, pues el quinto premio son 6.000 euros por cada décimo ganador. Así que, bueno... no, ese no es mío. Ahí está el primero. Empezamos por el quinto premio, pero bueno, ya iremos informando conforme vayan saliendo el resto. Comentábamos un poco, a mí me gustaría saber cómo estáis viendo, precisamente en línea con lo que está comentando Nuria, cuál está siendo la reacción del PSOE. Porque yo veo aquí claramente una estrategia. En primer lugar, hay pacto Ábalos-Sánchez, porque Ábalos ha echado la culpa a Koldo, y Koldo parece que asume la responsabilidad. Está dispuesto a cargar con el marrón, a cargar con el muerto de todos los escándalos de corrupción. Y la Fiscalía, los investigadores, sospechan que puede haber pues un acuerdo entre Ábalos y el Partido Socialista para que no se hagan daño, y veremos a cambio de qué. Esta es la primera. Y luego, la segunda reacción, que también me parece muy relevante, me da la sensación de que hay una contraofensiva por parte del Partido Socialista para intentar embarrar lo máximo posible. Y lo hemos visto con dos datos muy concretos. Por un lado, Ábalos denunciando a la Guardia Civil, porque según él se le ha intervenido correo postal, sí, se le está investigando sin que se respeten los procedimientos establecidos. Y por otro lado, el PSOE denunciando a Vox por financiación irregular. Esto es claramente una estrategia de contraofensiva para intentar embarrar, ¿no, Luca? Bueno, sí, fíjate que cuando ocurrió lo del tema del novio de la pareja de Ayuso, todo el mundo, o sea, era evidente desde el punto de vista político que estaban intentando inflar toda la polémica para tapar el comienzo del escándalo, porque esto empieza, ¿no?, en febrero con las primeras detenciones y tal de la gente Koldo, del hermano, luego Aldama, y luego empieza lo de Begoña Gómez. Políticamente era bastante obvio concluir que estaban intentando pues una cortina de humo y tal para taparlo. Pero es que ahora tenemos pruebas también a este respecto, porque claro, con los mensajes que hemos venido conociendo de las conversaciones entre Lobato, ex líder del PSOE en Madrid, con, digamos, su jefe de gabinete y tal, vemos que incluso son ellos mismos que hablan y dicen, oye, que Moncloa, que Pedro, tal, quiere el jaleo, el ruido máximo, ¿no?, para intentar tapar que no hay presupuestos y que están las elecciones en Cataluña. Por lo tanto, sabemos que actúan así. En política, al fin y al cabo, no vamos ahora aquí a hacer los inocentes. O sea, sabemos que estas cosas funcionan así. Entonces es lógico que, por ejemplo, en el caso de Vox, de la denuncia de Vox, tiene en fin, apunta que es una maniobra política para intentar tapar todos estos escándalos. Lo que pasa es que yo te digo una cosa, mira, desde el punto de vista técnico, más allá de que entre Koldo y Ábalos pueden haber llegado a un acuerdo, y es lógico que eso parece ser, o sea, porque prácticamente, efectivamente, Koldo se está asumiendo la responsabilidad de todo el asunto y tal. Y por si hubiera alguna duda, se dedica a dar entrevistas donde confirma muchas todavía entrevistas. más las sospechas. Mira, yo de esto tengo muchas dudas, porque las entrevistas, creo que a las 8 de la mañana habéis puesto, ¿no?, un poco la entrevista esta con Risto, que es una entrevista surrealista, o sea, Surrealista total. Ni siquiera Fellini sería capaz de hacer una obra maestra, porque no se entendía absolutamente nada de lo que... O sea, Koldo no es exactamente... un genio. Exacto, o sea, yo creo que es una persona que va en dificultad en una entrevista, por lo tanto me pregunto ¿por qué? ¿Y para qué dejarle que vaya por ahí? Porque todo lo que dice además puede realmente convertirse en un problema más que en una solución. Pero el problema real es que en una trama delictiva
dependiendo de cuántas personas puedan estar involucrados, evidentemente si son menos personas es más fácil. Pero la clave, y esto es teoría de los juegos puros, o sea, esto es técnica, digamos, de estas cuestiones. La clave es que nadie habla. O sea, el dilema famoso, ¿no?, del prisionero, creo que se dice. O sea, si alguien habla, entonces todo se va abajo. Porque se activa un mecanismo por el que el primero que canta es quien va a ver reducida su pena, es quien tiene descuentos de carácter, en fin, delante del juez y tal. Y alguien ya ha cantado, ya ha empezado a hablar, que es Aldama. Desde el minuto 1 yo creo que estábamos especulando, oye, aquí alguien va a cantar, aquí. Esa era la gran pregunta antes del verano. Y la clave era, hombre, ¿hablará Aldama, sí o no? En el momento en el que Aldama habla, aunque en todo lo que él vaya relatando quizás haya un porcentaje de mentira o de una verdad, en fin, a medias y tal, pero es que la Fiscalía Anticorrupción le ha dado credibilidad y esto genera el enfado y la irritación de Ábalos, que lo hemos visto en la rueda de prensa, creo que fue el miércoles o el jueves, donde Ábalos carga contra la Fiscalía diciendo, pero ¿por qué le han dado credibilidad a este delincuente? Pero en ese momento ya se tambalea toda la estrategia de defensa de una trama. Entonces, que haya habido un pacto entre Koldo y Ábalos no importa mucho en el momento en el que Aldama canta, porque el juez, que tampoco es tonto, como los fiscales, que tampoco lo son, se dan cuenta perfectamente y así ya lo están trasladando los compañeros que están en primera línea en tribunales de que sospechan de que haya algún tipo de acuerdo entre ellos para tal. El siguiente paso va a ser, ¿esto va a involucrar a Pedro Sánchez, sí o no? Siendo Ábalos lo que era, número 2, mano derecha, jefe de organización del PSOE, quien llevó a Pedro Sánchez en la recuperación del PSOE durante las primarias con Susana Díaz, viajando por España, hablando agrupación con agrupación. En este programa lo contamos, hace 2 meses, ¿te acuerdas? Sí, total. Yo dije, a ver, es que todo eso lo que apunta es a una financiación irregular del partido. Si los jueces empiezan a investigar una financiación irregular del partido, y ahora tenemos dinero, maletines de dinero que entran y salen de Ferraz y tal igual, hombre, es que yo creo que ya la figura del presidente no puede quedarse impoluta y va a ser casi imposible que no se además vaya. coincidimos en la tertulia apuntando que esto era el caso PSOE. Es el caso PSOE, sin duda. Y más verdad, concretamente el caso Pedro Sánchez. Fijaos, comentas tú, Luca, aquí la clave de una trama de estas características, como suele suceder, es que alguien cante. El que está cantando es el nexo corruptor, el que tenía todos los conocimientos, porque era el comisionista que repartía el dinero, era el enlace entre las empresas y el poder político, y era por lo tanto el que tenía conocimiento absolutamente de todo. Hay que recordar cómo cayó Al Capone. Al Capone, el gran gángster de los años 20 en Estados Unidos, no cayó por matar gente, ni por extorsionar a policías, ni por vender de forma ilegal alcohol durante la ley seca. Cayó por evasión fiscal, porque cantó el contable. Cogieron al contable, le apretaron las tuercas y el contable cantó y enseñó la contabilidad B de Al Capone. Y fue a la cárcel, unos cuantos años le cayeron, precisamente por esa cuestión. Aquí está cantando Aldama. Y por aquí es por donde pueden venir las sorpresas, ¿no, Carlos? Fíjate, claro, mira, estaba explicando Luca una cosa muy importante. Este caso, que es un caso que tiene una gravedad brutal, con una trama, con unas ramificaciones impresionantes, que toca infinidad de países, independientemente de lo que pudiera pensar la gente que estaba viendo todas las noticias que sacáramos, las noticias eran absolutísimamente ciertas, pero eso no implica que se pudieran probar, no a efectos, obviamente, de que había dinero, de que había corrupción, de que había tal, sino de que tú puedas condenar a una persona por eso en concreto. Es decir, nuestro país, gracias a Dios, tiene un sistema penal muy garantista y ese sistema garantista permite que no solamente con indicios que políticamente deberían haber tumbado ya este gobierno, sino que necesitas decir Pedro Sánchez el día 22 de febrero de 2021 recibió una transferencia de dinero de tanto a través del banco tal, o tienes todos los datos o es muy complicado probarlo y por tanto se te cae esa acusación a efectos penales. A efectos políticos es obvio que hay corrupción, es obvio que este gobierno debería haber dimitido, es obvio que ha corrido dinero, es obvio que ha habido incrementos patrimoniales y es obvio que es absolutamente impensable que todo esto se haya podido hacer una trama que toca nada más y nada menos que a 11 ministerios, más presidencia del gobierno, más cuerpos diplomáticos, más representación exterior. No se podría haber hecho sin una coordinación de Pedro Sánchez. Pero todo lo que estoy diciendo yo lo estoy diciendo a efectos políticos. A efectos penales tienes que probar cada uno de los detalles que yo acabo de citar. Y era muy difícil probarlo, pero lo que estaba diciendo Lucas es importantísimo. O sea, yo llevo defendiendo desde hace mucho tiempo que uno de los grandísimos males que
tenemos en política no solamente es la llegada de gente que desde el punto de vista moral tiene maldad, gente que no está buscando el bien para España, sino el bien para ellos mismos y está dispuesto a utilizar el Estado en beneficio absolutamente propio, aunque sea destructivo para todos los demás. Ejemplo, Pedro Sánchez. Pero tú, lógicamente, luego todo esto tienes que plasmarlo penalmente y era muy difícil probarlo. Bien, esta gente tiene una segunda cualidad y es que no solamente son malos a efectos morales, sino que son de muy poquita preparación. Tienen una ineptitud brutal y ese está siendo en estos momentos su punto débil. Se enfrentan a jueces, se enfrentan a fiscales, se enfrentan a investigaciones periodísticas que están desarrolladas por gente que, no sé, puede sonar a un autopisto, me da olímpicamente lo mismo. No tenemos su falta de formación ni tenemos su nivel. Y los jueces están demostrando tener muchísimo más nivel que estos políticos. Lo podría decir de una forma más llana, pero prefiero omitir insultos y calificativos. Esta gente no está preparada para una trama de la magnitud que ha montado. Pedro Sánchez no tiene capacidad para ocultar la magnitud de lo que se ha introducido en una órbita de corrupción en estos momentos. Y le van a pillar, y le están pillando, por lo que estaba diciendo Luca. Al final, la mejor estrategia que tenían todos ellos era la de haber estado callados, pero se están enfrentando entre ellos y eso es otro éxito de nuestra capa judicial. La capa judicial los está llevando a enfrentamientos entre ellos sin que ellos se den cuenta y la reacción de Pedro Sánchez, que es tan malo como poco preparado para la presidencia, es salir como un auténtico animal, ordenarle al fiscal que borre los mensajes, ordenar que se acabe con Isabel Díaz Ayuso, ordenar que se utilicen datos fiscales de su novio, ordenar que se ataque a jueces, ordenar que se intenten censuras contra periodistas. ¿Y qué es lo que está consiguiendo él? Destrozarlo cada vez más y cada vez más parte de la población sea consciente de que es un corrupto. Además, eso es lo que está consiguiendo. Pero fíjate, si me dejas enumerar, esta trama toca ya a constructoras, a rescates de una aerolínea, a negocios con petróleo, a negocios de oro, a una licencia bancaria en Guinea, a negocios en la España vaciada, donde aparece Teresa Rivera y Begoña Gómez, a negocios con turismo, a negocios con mascarillas y a determinados chivatazos para que eludieran la acción de la justicia y el pago de impuestos. Y en países afecta a Venezuela, a Rusia a través de Moscú y San Petersburgo, a México, a Guinea, a Georgia y aparece mencionada incluso Angola. Es una trama muy compleja de probar y yo me quiero quitar la boina ante los jueces y ante la UCO. Están haciendo una labor excepcional. Les están enfrentando entre ellos para que vayan cantando. Y están consiguiendo acercarles en una trama que tenía tal número de focos, tal protección por parte del gobierno y tal número de países implicados que era muy difícil avanzar en la investigación. Y repito, o sea, la gran lectura que podemos sacar muy positiva este año 24, ole los jueces y ole la Guardia Civil y la UCO. Sí, sin duda, y también los fiscales anticorrupción, porque hay que recordar además... Sí. Que esto, aquí es un poco tonto el último. Aldama creo que está bastante bien asesorado, me han hablado muy bien de su abogado. Es un abogado que es experto precisamente en temas de conciliación, de acuerdos con la Fiscalía para reducir penas. Aldama está metido en un follón importante con la trama de hidrocarburos, una trama en la que presuntamente se han defraudado más de 180 millones de euros, aparte de otros problemas judiciales de primer orden. Está también implicado en toda esta trama de corrupción. Lo que está buscando es un acuerdo y para eso está dispuesto a colaborar con la justicia y esto, por lo tanto, finalmente, como bien está comentando Carlos y como estás comentando tú, Luca, esto al final apunta donde apunta. Comentábamos antes el tema de la contabilidad B de Al Capone. Pues al final la justicia se agarra a los indicios, sigue investigando. Lo que más me llama la atención es que, además, ¿cuál ha sido la respuesta del PSOE frente a este tipo de acusaciones? Aldama, que lo tenía contacto con los ministros, tenía contacto con el presidente, tenía contacto con el secretario de organización del partido, con Ábalos, también con Cerdán. Era conocido, y muy bien conocido, por toda la cúpula socialista. Resulta que ahora era un completo desconocido. ¿Quién es Víctor de Aldama? En Ferraz no lo conocían. Lo explicaba muy bien esta semana la diputada del Partido Popular, Esther Muñoz, en el Congreso. Señor Bolaños, el nexo de toda la corrupción que afecta al señor Sánchez, la causa de sus desvelos, es el señor Aldama. A ustedes Aldama no les importaba hasta que he empezado a contar lo que hacían ustedes. Ustedes ahora se han reído de él, le insultan y ahora incluso se querellan contra él. Ustedes no paran de repetir, hoy mismo lo ha dicho, que es un delincuente confeso, pero claro, señor Bolaños, este delincuente confeso organizaba los cumpleaños de ministros a los que iba todo el gobierno. El delincuente confeso se paseaba con los ministros y llegaba a contrataciones. El delincuente confeso iba por Ferraz como Pedro por su casa. El delincuente confeso se iba a San Petersburgo con la mujer del presidente Sánchez a hacer negocios. Yo es que creo que entre tanta mentira no han sido ustedes conscientes
de lo que dicen. Porque si el señor Aldama es un delincuente confeso, según ustedes, ustedes serán los facilitadores del delincuente confeso, señor Bolaños. Efectivamente, no se sostiene todo el relato del Partido Socialista con que Víctor de Aldama no lo conocía, no era nadie. Bueno, pues Víctor de Aldama era muchas cosas, muchas cosas dentro del Partido Socialista. Tenía los contactos, tenía relación directa con exministros, con la cúpula del Partido Socialista y está aportando pruebas al respecto. Si me permitís, vamos a hacer, llegados a este punto, una pequeña pausa, no sin antes recordar. Oye, os quejaréis. Estamos día de lotería, esperando a ver si nos toca el gordo y encima con desayuno y un buen café. Desayunos gracias a Pastelería Saúl, con tiendas en Arturo Soria, en Alcoriza, en Canillas, en la calle O'Donnell, en Orense, y también con pedidos a domicilio. Y por cierto, yo no sé si nos tocará el gordo, pero que sepan toda nuestra audiencia, sepan todos ustedes, que aún cabe la posibilidad de comprar la cesta de Navidad de Libertad Digital. No te quedes sin la cesta de Libertad Digital y es radio por solo 295 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Podrás tenerla en tu casa. La oferta mejora si además eres socio del Club Libertad Digital por tan solo 280 euros. ¿Y qué lleva esta cesta? Pues a ver, es que el listado es inacabable. Jamón ibérico de Guijuelo, entre 7 kilos y 7 kilos y medio. Una vela de chorizo y una vela de salchichón ibérico de tu jamón directo. Una botella de vino tinto Aljibes, una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay. Y una botella de vermut de Garnacha Artesano Gran Reserva de Bodegas Escudero. Una botella de aceite de oliva virgen extra Los Aljibes, que ahora el aceite de oliva es oro puro. Una cuña de queso artesano de oveja curado. Morcilla de Burgos, de Sotopalacios, de morcillas Águeda, un saquito de garbanzos de Pedrosillo, de legumbres Montes, una tableta de turrón artesanal de Gijona, torta imperial de Alicante de Primitivo Rovira Hijos y una mini mermelada de vino tinto. No espere más, reserve la suya, ya se están agotando. Recuerda el teléfono 984 10 28, 984 10 28. Llegados a este punto, hacemos una pequeña pausa y regresamos. Un poco de tiempo de Navidad, música de familia, que estamos en unas fiestas muy entrañables, a pesar de toda la basura que nos rodea a nivel político, pero queda siempre el espíritu navideño y estos tiempos que estas fiestas de Navidad que son tan entrañables para pasar con familia y con amigos. Regresamos al tiempo de tertulia y ya contamos con Luis María Pardo, que es abogado y presidente de Justitia Europa, que se ha personado como acusación particular en distintos casos de corrupción que asedian al PSOE, en el caso Koldo, concretamente, también en el caso de Begoña Gómez. ¿Qué tal, señor Pardo? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Manuel. Muchas gracias por tenerme en tu programa y un saludo y feliz Navidad a todos los oyentes y contertulios. Un auténtico placer contar con usted. Me gustaría saber su opinión sobre todo lo que ha acontecido esta última semana, especialmente, si le parece, empezando por esa declaración de Aldama, donde ha aportado nuevas pruebas, esos pantallazos de presunta adjudicación de obras públicas, según las cuales Aldama relata que entregó hasta 4 millones de euros a Ábalos y Koldo, dinero que en parte también iba a la financiación irregular del PSOE. Desde su punto de vista y por el conocimiento de la causa, de la investigación de la Guardia Civil, las declaraciones de Aldama, ¿esto apunta cada vez más claro a una trama de financiación ilegal del partido? ¿Apunta directamente a Ferraz? ¿Está apuntando también a Pedro Sánchez? Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que Aldama, al que el Partido Socialista ha intentado ridiculizar, llamándolo agente de la tía, pequeño Nicolás, etcétera, etcétera, no se han dado cuenta de que lo primero es que hay informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que están corroborando aquello que él está manifestando. Punto número 1. Punto número 2, es la Fiscalía Anticorrupción
el que insta su libertad en el procedimiento de hidrocarburos, que es la madre de todos los procedimientos y donde seguramente ahí, una vez que se le levante el secreto del sumario y donde están incursas Carmen, Pano y Leonora, aquellas mujeres que dicen que fueron a la sede del Partido Socialista a entregar bolsas con 90.000 euros, y por último el magistrado que lo deja en libertad, indicios que hacen que lo que esté contando Aldama tenga algo de verosimilitud. Claro, Aldama no es un político, y yo creo que Aldama se dio cuenta en un momento, sobre todo en la instrucción de Koldo, cómo le iban a imputar el marrón a él. ¿Y qué es lo que está haciendo él? Decir, bueno, yo habré cometido los delitos que habré cometido porque los está reconociendo, que ha participado en ellos, pero no va a asumir los delitos que hayan podido cometer ni Ábalos, ni Aldama, ni el jefe de gabinete, ni quien sea. Eso se lo van a comer ellos. Y lo que ha quedado acreditado con la primera declaración en el Juzgado Central de Instrucción y la segunda en el Tribunal Supremo es que Aldama sabe mucho de Ábalos, sabe mucho de Koldo y sabe mucho del Partido Socialista Obrero Español. No en vano, Manuel era colaborador de la Guardia Civil. Es decir, este personaje que lo han intentado ridiculizar, pues el personaje clave de la trama, y yo creo que va a seguir durante todos estos días y las próximas semanas aportando indicios que podrían llevar a una supuesta financiación irregular del Partido Socialista Obrero Español. Efectivamente, no solo era colaborador de la Guardia Civil, sino que fue premiado por ello, por el Ministerio del Interior, debido a su gran labor en esa materia. Me gustaría preguntarle también sobre la estrategia que está siguiendo el Partido Socialista, porque cada vez parece más evidente que hay un acuerdo, hay un pacto tácito entre Ábalos y el PSOE para no hacerse daño y para que cargue con el marrón, por así decirlo, Koldo García, que a la vista de las declaraciones que está ofreciendo tanto ante los tribunales en sede judicial como en las diferentes entrevistas, muchas de ellas surrealistas, que hemos visto estos últimos días, está dispuesto a cargar con el muerto. Y están quitando el foco de donde hay que ponerlo, que es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez era y es el jefe del partido. Era y es el que nombró al ministro Ábalos. Era y es el que tiene responsabilidades, cuanto menos políticas, por haber puesto al frente del Ministerio de Fomento a Ábalos, y recordemos que Koldo, por cierto, otro colaborador de la Guardia Civil, según declaró Aldama, iba como asesor de Pedro Sánchez y no de Ábalos. Este dato no puede quedar olvidado. Ahora bien, Koldo está saliendo públicamente a asumir una responsabilidad sobre unos hechos que dice que si lo ha hecho mal tendrá que pagar, aunque va a unos programas de televisión, y la verdad es que es de auténtica risa lo que está sucediendo. Yo creo, sinceramente, de que en las próximas semanas, teniendo solamente investigados o analizados ni llega al 30% de los dispositivos electrónicos del señor Aldama y del señor Koldo, que esta trama puede apuntar hacia más arriba, porque de verdad Ábalos era el jefe, era el secretario de organización del partido, y en su declaración viene a decir que bueno, que él pasaba por allí por el ministerio y que no sabía lo que hacía Koldo y no sabía lo que hacía Aldama, y vamos, prácticamente que no sabían ni quiénes eran. Hombre, por Dios, una persona como Aldama, que se le contrata, Manuel, para traer a Delcy Rodríguez, y la trae, que se le contrata para que se restituyan las relaciones diplomáticas con Venezuela a través por Juan Guaidó, y lo hace, que se le dice que se tiene que ir a México para el tren famoso, y lo hace, y que necesita el rescate de Europa y lo consigue. No hay Dios que se crea que esto lo haya organizado un tipo que se llama Koldo Izaguirre. Dejen de reírse de los españoles. O sea, Pedro Sánchez debería haber dimitido desde hace ya semanas, porque no hay que olvidar ni sacar el foco de las posibles responsabilidades, cuanto menos políticas, que tiene. Acordaros que todo esto inicia en febrero de este año y que en enero iba a tener una legislatura normal y tranquila, pero desde luego me parece que todo está indicando de que esto va a ir apuntando cada vez más para arriba y vamos a ver hasta dónde llegamos. Luis María, una última cuestión que me gustaría plantearle, su opinión sobre el caso Begoña Gómez. También estos últimos días hemos observado un cambio de estrategia radical en la defensa de Begoña Gómez, que después de 3 ocasiones, a la tercera va la vencida y finalmente ha decidido declarar, eso sí, a preguntas de su defensa, única y exclusivamente en sede judicial, ante el juez Peinado, juez, por cierto,
que ha sido acusado de algo gravísimo por parte de Óscar López, ministro y ahora también responsable del PSOE madrileño, que le ha acusado de prevaricar, de prevaricador. Eso es un delito, es muy grave lo que está pasando con las acusaciones del gobierno a los jueces que están investigando la corrupción del PSOE, pero me gustaría saber su opinión sobre la declaración de Begoña Gómez y la declaración de su asesora, porque entre otras cosas Begoña Gómez ha dicho que no tenía ánimo de lucro, que ella se ha metido en esto de los máster a dar clases y demás por amor al arte, que no había ánimo de lucro, que todo lo que de lo que le están acusando era responsabilidad de la Universidad Complutense, descarga por lo tanto responsabilidades, y su asesora personal, que está siendo también, investigada por esta... investigada no, está implicada en este tema. Resulta que ha dicho en sede judicial que ella fue contratada por ser amiga de Begoña Gómez, que llevaba su agenda, pero que las cuestiones relacionadas con sus negocios privados lo hacía por hacerle un favor. Bueno, es tal cual, como lo acabas de describir, tanto lo de Begoña como lo de la secretaria, es lo que nuestra valoración de lo que vivimos el otro día. Descargo absoluto de responsabilidad hacia la Universidad Complutense de Madrid. Prácticamente como Ábalos pasaba por el ministerio, Begoña paseaba por el campus de la Universidad Complutense, no sabemos todavía qué hacía allí, pero alguno le dijo, oye, vente a hacer aquí una cátedra, y ella dijo, vale, y le daban unos documentos y le decían, pues entonces tú firma aquí y tienes que hacer esto, y tienes que hacer lo otro, y lo que vino a decir es que ella cumplió lo que le decía el vicerrector o los vicerrectores o aquellas personas que estaban dentro de la universidad. Respecto de la secretaria, la secretaria o la asistente, que todavía no sabemos ni lo que es, pues como lo has descrito, viene a decir que que a ella se le contrata para que sea la secretaria de Begoña Gómez y que tanto para asuntos privados como para asuntos públicos, pues que ahí está esa figura. Bueno, claro, es que uno se queda a cuadros, es decir, tienes a la mujer del presidente imputada, tienes al hermano del presidente imputado, tienes al jefe del partido imputado, investigado por el Tribunal Supremo, tienes al que iba a ser su asesor imputado, tienes una causa que se llama hidrocarburos con defraudaciones del IVA, donde hay dos señoras que dicen que llevaban bolsas de dinero y que resulta que después de solicitarlo a Justicia Europa, que viniesen como testigo, ¿no?, a declarar el procedimiento de Coldo, coge la Guardia Civil y les detiene. Es decir, ¿ante qué nos encontramos? Porque lo de Begoña Gómez es como un sugus, es como un caramelo, ¿no? Porque es decir, es que ya no es ni importante dentro de la importancia que tiene todo esto de lo que está pasando. Pues lo que vivimos el otro día es eso, el descargo absoluto a las responsabilidades de la universidad, y como Manuel, como siempre, se va a comer aquí todo el funcionario de turno o aquel que parecía que tenía algún tipo de responsabilidad, pues a por ese van a ir. Y van a decir que no tenían nada que hacer, que no tenían nada que ver, y que al final lo que ha venido a pasar es que ella cumplía órdenes, ¿no? Yo cumplía órdenes y que no tengo ninguna responsabilidad. Bueno, desde las acusaciones populares vamos a intentar que no sea así, y respecto de lo que has dicho el juez Peinado, yo quiero poner en valor a los medios de comunicación que se está defendiendo por parte de nosotros la libertad de información, a medios como el vuestro, porque lo que pretende Óscar Puente y lo que está pretendiendo el Partido Socialista es eliminar a los medios de información para que haya una verdad única y después ir a atacar el Poder Judicial. Y el que no lo vea está ciego. El que no lo vea está ciego, y corremos serio peligro de que eso suceda en las próximas semanas o en los próximos meses, porque ya lo ha anticipado Bolaños, que hay que empezar a rectificar las noticias que ellos consideran que no son ciertas, y esto es gravísimo y un ataque directo a la democracia de este país. Luis María Pardo, abogado y presidente de Justitia Europa, personado como acusación particular, entre otros casos, en el caso Coldo PSOE y en el caso Begoña Gómez. Muchísimas gracias y muchísimo ánimo. Mi más sincera enhorabuena por la fantástica labor que están haciendo en esta materia. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y feliz Navidad. Feliz Navidad. Carlos, un pequeño... Bueno, antes de nada, simplemente recordar, es que claro, se suceden los premios. Tercer premio ya, ha salido el tercer premio de la Lotería de la Navidad. Número, atención, 11.840. Tercer premio, número 11.840. 50.000 euros por décimo. Oye, no está mal. No está mal. 50.000 euritos. Seguimos. Seguimos sin nada. Por aquí nada. No, aquí. y lo que nos queda. Y lo que nos queda. Carlos, un pequeño comentario sobre lo que ha comentado Luis María.
Un pequeño gran comentario porque todo lo que estaba diciendo Luis María Pardo, que lo podríamos convertir en hombre del año este año, y lo digo porque han recibido acusaciones por todas partes, se está haciendo un ataque. Él defendía a la prensa, nosotros estamos haciendo nuestra función, ellos tienen también una función, y este señor y su asociación está desarrollando una labor absolutamente fundamental, porque para que un juez pueda actuar y para que nuestras informaciones puedan ser ratificadas y se haya visto la trascendencia que tenían, necesitábamos que se hiciera esa acusación. En estos momentos hay otro ataque lanzado contra las acusaciones populares, que quiero recordar que es una cuestión protegida por nuestra Constitución. Si las acusaciones populares no hubiesen tomado el relevo en esta ocasión, que están venga con que si son fachas, fascistas, mire, en cuanto se presenta una denuncia, esa denuncia es de la justicia española y es de los tribunales españoles. Aparte de que Justicia de Europa no tiene nada de todas esas tonterías que se están diciendo, pero independientemente de eso, si no hubiese activado las acusaciones, este caso no habría llegado, este y tantísimos otros casos no habrían llegado a las mesas de los juzgados españoles. El caso de la trama Coldo es verdad que viene de una denuncia trasladada por el PP de Madrid, pero el caso de David Sánchez, el caso de Begoña Gómez y tantos otros que van a ir llegando, están llegando gracias a que alguien los ha puesto vía denuncia o vía querella en una mesa judicial. Si no hubiese sido por las acusaciones populares y en concreto por la de este señor que acaba de hablar, nosotros nos hubiésemos quedado sin poder ratificar judicialmente, como está ocurriendo, que están siendo avaladas en su veracidad absoluta todas las informaciones, y España, que es lo más importante, se habría quedado sin poder llevar a todas estas personas a juzgados de instrucción por las evidencias más que obvias de delitos, de organización criminal, de corrupción, etcétera. Es decir, aquí hay un esquema que gracias a Dios está funcionando y repito que es la gran lectura positiva del año 24. El PSOE, Pedro Sánchez, ese partido, este gobierno plagado de pactos con proetarras, con golpistas, con sediciosos, etcétera, está intentando acabar con las instituciones españolas. Y las instituciones españolas, entre las cuales sí existe, porque está protegida por la Constitución española, la acusación popular, están consiguiendo mantener el esqueleto de una democracia. De no ser por todo este esquema del que estamos hablando, acusación popular, prensa libre, que es la única que existe, por lo tanto le podemos quitar lo de libre, lo otro no es prensa, lo otro es propaganda, jueces que están haciendo lo que tienen que hacer, fiscales que pese a todas las presiones siguen actuando y denunciando incluso a sus superiores, como acaba de ocurrir, como han denunciado al fiscal general, cómo estaba borrando los móviles, por cierto, en compañía de su número 2, que esto es de una gravedad absoluta, etcétera. Si no hubiese existido la UCO, por supuestísimo, todo este ejército de personas que están concienciadas de que España tiene que ser libre y democrática, si no hubiese sido por todas estas personas, entre las cuales, lo vuelvo a repetir, por supuesto que está esta casa y este medio de comunicación, este castillo se nos había caído. Y en vez de ser un castillo fortaleza, sería un castillo de naipes cayéndose. Totalmente de acuerdo. Como bien comentaba antes Nuria, estamos en un punto de inflexión. Sí. Estamos en, Sí. como yo he comentado en algunas ocasiones, estamos ante un auténtico autogolpe de Estado. Pero esto es un autogolpe de Estado en toda regla, un ataque directo por parte del gobierno, desde el Estado a instituciones del Estado, contra los jueces, contra el Estado de Derecho, contra la policía, contra los fiscales. Pero bueno, en esta batalla estamos, una batalla crucial. Y, como bien estás comentando, Carlos, está la prensa, está la justicia, está la policía, está la Guardia Civil. En fin, una lucha en la que nos jugamos, desde luego, mucho. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en breve. Bueno, pues ya estamos de vuelta en el tiempo de tertulia y seguimos cantando premios, porque ya ha salido el cuarto premio. Se está resistiendo el gordo, se está resistiendo el gordo, pero bueno, ya ha salido el cuarto premio, número 77.768. 77.768, cuarto premio, dotado con 20.000 euros al décimo. Bueno, pues seguimos esperando al gordo. Pero quien espera desespera. Nadie ha ganado, seguimos aquí. Seguimos esperando a que dimita Sánchez, seguimos esperando a que salga el gordo. Sí, bueno, pero... Y quien espera desespera, te lo digo, Manu. Todo llega. Estamos... Sí, vosotros hoy estáis optimistas y yo un poco pesimista, tengo que decirlo, porque además... Pesimista, ¿eh? A ver, Nuria, cuéntanos, ¿cuál es la razón de tu pesimismo? Yo simplemente observo, digo, ¿cómo es posible, pues eso, que desde el PSOE se nieguen cosas que saben que son verdad y que van a salir, ¿no? Esa actitud a mí me tiene alucinada. Desde Reyes Maroto, Armengol, que es la presidenta del Congreso, no conozco al Dama, lo dice en la sede, en una comisión de investigación de Víctor Torres, Ángel Víctor Torres. También, eso es, todos lo niegan, pero saben exactamente qué mensajes se han intercambiado, saben que eso está en un proceso judicial, en una investigación de la UCO, pero les da exactamente igual. Yo creo que cuando alguien tiene esa actitud es porque sabe que esa actitud funciona, porque yo creo que ese es la antesala de la tinta de calamar.
Es decir, de que todo el mundo piense, de que el relato consista en que realmente van contra nosotros. Hay un sistema judicial que va contra nosotros. Y yo creo que va a ser la estrategia de 2025. Pensar que la justicia está tomada por la derecha, por la extrema derecha, y que va contra el Partido Socialista, va contra un gobierno progresista, porque ya no se entiende más allá de la teoría del caos, es decir, que este gobierno vive en un caos absoluto y que va dando bandazos de aquí para allá y que va sobreviviendo al minuto. No se entiende esta estrategia de negación absoluta cuando todo está judicializado. Y luego yo creo que hay algo importante, y es que ha cambiado el paradigma en España. Antes había que parecer en la política, bueno, sobre todo cuando gobierna la derecha, pero había que parecer honrado. Es decir, una vez que tú ya estabas imputado o investigado o había sospechas sobre tu hermano, sobre tu mujer, sobre tu número 2 en el Partido Socialista, comunidades autónomas, presidenta del Congreso, etcétera, 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 pues ahí ya parecía que alguien tenía que dar un paso atrás. Hasta este momento solo ha dado un paso atrás, y porque le han obligado a Ábalos. Pero a partir de Ábalos... Relativo, porque luego lo metieron en listas. Sí, pero digo en este momento, si tú te pones a contar desde el PSOE y del Congreso a quién se le ha apartado, o sea, el cortafuegos, eso que llamamos los periodistas, Ábalos. solamente está Ábalos. Pero ya tenemos nombres muy importantes también que podrían haber caído. En un momento incluso se pensó, y en las tertulias se comentó, la figura de Cerdán, que no ha caído tampoco. O sea, yo creo que Sánchez ya se ha atrincherado de tal forma, nunca mejor dicho, aquí con la trinchera, y ya no van a dar un paso atrás. Y yo creo que ellos saben muy bien, y yo creo que su gran mérito es, saben muy bien cómo va el relato en la opinión pública y cómo va esto del manejo de los tiempos. Y yo creo que todo esto sí que piensan que les va a salir bien. Y a mí esto me da mucha pena, por eso decía que es como la semana de la gran humillación y la gran ruptura del Estado dentro del Estado, ¿no? Y que como españoles deberíamos pensar en qué momento estamos y hasta dónde hemos llegado, ¿no? Porque sí que es verdad que ellos, yo creo que les va a funcionar, fijaos lo que os digo, esto de que están siendo atacados, que son víctimas, porque además sus socios de gobierno les van a apoyar. Bueno, eso es uno de los puntos que me gustaría introducir en el debate. ¿Hasta qué punto los socios de gobierno van a mantener esto? Porque yo ya empiezo a ver alguna grieta y me gustaría saber tu opinión, Luca. Esta misma semana se ha votado este paquete fiscal en donde Junts ha votado con el Partido Popular algunas de las medidas, como por ejemplo eliminar el impuesto energético, y a eso se le suma la advertencia de Puigdemont diciendo, bueno, vamos a votar o voy a proponer una cuestión de confianza. Y cuidado, si no hay cuestión de confianza, el siguiente paso será a lo mejor la convocatoria de elecciones generales. ¿Tú cómo lo ves? Sí, mira, a ver, yo creo, para ser, digamos, más directo posible, yo creo que los presupuestos, que es un poco desde el punto de vista político para la legislatura, un punto clave, más allá de los escándalos de corrupción y tal, yo creo que los presupuestos no van a salir, porque yo he llegado a la conclusión de que para Junts no tiene ninguna ventaja política y parlamentaria aprobar los presupuestos por el simple hecho de que al fin y al cabo la amnistía ya la han pactado, solo hace falta más o menos, bueno, que se ejecute y tal y ver hasta dónde puede llegar, pero en el momento en el que Junts apoya los presupuestos de Pedro Sánchez, ya que el propio Puigdemont ha dicho, oye, yo no me fío nada de Pedro Sánchez, es darle prácticamente barra libre para que haga lo que quiera durante 2 o 3 años. Y a Junts le interesa tener atado de alguna manera a Pedro Sánchez, ¿no? Con esta capacidad de chantaje que le pueden pues activar cuando ellos mejor lo prefieran. Además, para Junts, fíjate lo que ha pasado con el tema de las energéticas, del impuesto extraordinario a las energéticas. Junts está intentando recuperar un papel en el ámbito catalán de, oye, un partido con una conexión empresarial, con Foment del Treball y tal, con los empresarios, intentar volver un poco a la idea convergencia o a un PNV y tal, superando también todos los problemas de Puigdemont, o sea, intentando cuadrar el círculo entre la amnistía de Puigdemont y la recuperación de un papel de partido de derechas más o menos clásico, amigo de los empresarios. Y fíjate lo que ha pasado en el Congreso, o sea, Junts puede presumir, cuando va a Cataluña, sus dirigentes con los empresarios, de tener un papel en Madrid importante. O sea, si tú eres un empresario catalán en contra, una gran empresa catalana en contra de lo que quiere hacer el gobierno, porque el gobierno por su parte pacta con Esquerra, con Podemos y con Bildu y tal igual, ¿a quién tienes que llamar?
A Junts. A Junts. No te queda otra. O sea, está un poco recuperando, ¿os recordáis del famoso Durán y Lleida? Que, o sea, que estaba aquí en Madrid, que prácticamente hacía lo que quería él, porque era fundamental. Estas cosas en política tienen muchísima importancia. Es esta política que no se ve, los lobbies, los lobistas, ¿a quién tienen que llamar? Fíjate, la pasada legislatura, esto es muy divertido, yo recuerdo hablar con unos de ellos, me decían, bueno, es que la cosa es tan rara que tenemos que hablar con Esquerra Republicana y con Bildu, porque eran ellos los que tenían la llave de la gobernabilidad. ¿No? La reforma laboral, no sé qué, toda esta movida. Y además, por cierto, ellos encantados de hablar con todos estos lobistas, entendémonos, personas ahí del mundo de la empresa y tal, que quiere saber, que quiere influir. Ahora Junts tiene esta clave. Por lo tanto, Junts, en esos términos, no le conviene en realidad que la legislatura decaiga, porque tiene un papel importante a nivel parlamentario, pero tampoco le conviene de que haya unos presupuestos porque otorgarían a Pedro Sánchez los plenos poderes y para hacer lo que quiera. Sobre los socios, muy rápidamente, Esquerra evidentemente no se va a descolgar, no tiene ninguna tal, Bildu tampoco, Podemos le encantaría, lo querría hacer, pero no tiene la capacidad política y la fuerza para, en fin, hacer caer un gobierno. Podemos esperar que sea Junts hacer caer el gobierno. Pero todo pende de un hilo, o sea, también hay que decirlo, la fragmentación es muy elevada. Y los casos de corrupción, aunque, bueno, Nuria dice, yo soy pesimista y tal. Mira, yo creo que detrás de la respuesta del gobierno, la teoría del caos, tú decías. Yo creo que estamos en la teoría del caos. Ellos no saben qué hacer, no saben hasta dónde puede llegar la investigación, no saben qué tiene cada actor en su móvil, en su disco duro, porque también hay un disco duro por ahí de Coldo que no se sabe el contenido que pueda tener. Con 1 tera de información, o sea, información brutal. Entonces, ellos aplican la única estrategia de marketing político que tienen, que efectivamente embarra, que de alguna manera algo pues se pierde, ¿no? a nivel de opinión pública. Y de algo puede servir. Pero en esas desmentidos o negaciones que están haciendo los dirigentes del PSOE, yo no conozco a Aldama, el día siguiente tenemos mensajes, yo creo que ahí sí que hay la sensación palpable de que estamos delante de unos políticos, uno que lleva muchísimos años mintiendo técnicamente, o sea, es gente crecida desde las juventudes del partido, diciendo que sí a todo lo que le decían sus superiores, sí, sin criterio propio. Repiten o sea, Pilar Alegría, ¿qué criterio político propio tiene? Ninguno. Pero desde la época de las juventudes del PSOE. O sea, estamos hablando, esta es la oligarquía que dentro del propio partido ha crecido. Sí, y eso se manifiesta con personas, en el caso de Reyes Maroto y tal, o Armengol, que claro, que ven que no saben por dónde van los tiros, lo único que ven es que Bolaños, o sea, que desde la Moncloa lo que están haciendo es negarlo todo. Hombre, es que Pedro Sánchez dijo, yo a Aldama no le conozco nada. Y Aldama sale de la cárcel y dice, este señor tiene, no sé si Alzheimer, no sé qué dijo, y empezó a sacar las fotos con Pedro Sánchez. Están haciendo todo ese discurso, pero porque no saben realmente a qué agarrarse. Y por eso yo creo que esto revela en realidad una enorme debilidad y, en fin, a mí me transmite de que esto va a ser difícil que aguante. Carlos, ¿tú cómo ves esto y especialmente las alianzas con Junts, este acercamiento reciente entre Junts y el Partido Popular, las advertencias de Puigdemont? ¿Crees que por ese lado puede resquebrajarse la alianza política del gobierno con algunos de sus socios? Me parece mucho más inteligente la explicación que acaba de hacer Luca. Vamos a ver, yo sé que ahora el Partido Socialista tiene que lanzar una campaña y enjuagar sus barbaridades diciendo que es que todos los demás harían lo mismo. Vamos por partes, vamos a ver. Lo que estaba diciendo Luca, que tiene todo el sentido común, es una cosa muy lógica. Vamos a ver. ¿Puede entregarle la llave de la gobernabilidad de forma permanente Junts a Sánchez? Si lo hace, es que casi tendrían que condenarle, más que por golpista, que anda que habría que condenarlo unas 556 veces a Puigdemont, habría que condenarlo por idiota. Si hace eso, es que es tonto. Me extrañaría mucho que un partido tan malo y que tiene enfrente la dificultad obvia de enfrentarse a un grandísimo país como es España y a toda la legalidad y al marco constitucional español y al marco del Tratado de la Unión, etcétera, se haya vuelto tan tonto de entregar esa gobernabilidad eterna a Pedro Sánchez. No creo que lo vaya a hacer. Y no lo va a hacer por lo que estáis explicando. Es decir, si tiene pocas posibilidades porque el Tribunal de Justicia de la UE se va a cargar esta porquería de amnistía, porque en España, como hemos explicado antes, están
están aguantando determinadas instituciones, están manteniendo el castillo de la libertad y de la democracia. Si le entrega los presupuestos y ya Sánchez no depende para nada de Puigdemont, Puigdemont ya se puede ir a pescar al río. Es que no va a tener nada que hacer en política y lo sabe perfectamente. Eso es una cosa. Y lo que está intentando vender el Partido Socialista de que hay una alianza similar a la suya entre PP y Junts es una barbaridad. Vamos a ver, el PP lo lógico es que vote en contra de un impuesto permanente a las eléctricas cuando las eléctricas y todo el resto de bichos vivientes en España estamos sometidos a una fiscalidad salvaje, ¿no? Bueno, pues es lo normal. Lo anormal y lo desagradable es que el Partido Popular en muchísimas ocasiones no haya votado para bajar impuestos. Eso es lo que es criticable al PP, pero el PP tiene que votar en contra de ese impuesto porque eso es una aberración. Las eléctricas, le gusten más o le gusten menos a la gente, son empresas, son libres, tienen su marco de protección, tienen seguridad jurídica y, por cierto, hacen una labor de suministro eléctrico en España envidiable. Dicho eso, tienen una fiscalidad que es una auténtica salvajada, igual que todo el resto de personas, empresas que deambulamos por España y que formamos España. Todos ellos tenemos una fiscalidad salvaje. Que Junts vota también para evitar ese impuesto, lo ha hecho toda la santa vida. Que PNV vota para evitar ese impuesto, lo ha hecho toda la santa vida. O sea, que estos partidos sean separatistas y golpistas no significa que sean idiotas del todo. Bueno, tienen una parte de idiocia. Tienen otra parte en la que son partidos que defienden determinadas unidades de generación de pasta, aunque solamente sea porque esa pasta se la daban a ellos. Entonces, están diciendo unas cosas. Vamos a ver, el Partido Popular va a tener complicadísimo, gracias a Dios, aunque tenga gente dentro que lo está intentando, gracias a Dios va a tener complicadísimo porque existe gente sensata como Isabel Díaz Ayuso, porque existe una cosa que se llama los votantes, porque existe una cosa que se llama toda la historia de lo que está ocurriendo en España. Va a tener muy difícil cerrar, repito, gracias a Dios, ningún acercamiento o alianza con Junts o con PNV. Otra cosa es que Junts efectivamente esté llegando a la conclusión de que con Pedro Sánchez no saca nada. Y por tanto, si él lo que demuestra, Junts, es que está avalando a aquel que no permite su separatismo o su amnistía, no porque el PSOE no lo permita, sino, repito, porque hay una estructura institucional que lo está frenando, pero lo cierto es que ni Puigdemont tiene aplicada la amnistía, ni Junts tiene la ruptura de España. Gracias a la Unión Europea, gracias a la Constitución española y gracias a las instituciones que hemos citado. Lo cierto es que no lo tiene. Si le sigue avalando, es la autodestrucción de Puigdemont. ¿Eso significa que ha hecho un pacto con el PP? No. No. ¿Y eso significa que yo me fío del PP? No, no, pero sé que existe una presión y cada vez un núcleo de votantes más potente que se enrola mucho más con las tesis de Isabel Díaz Ayuso que con otras tesis que puedan pertenecer a esos denominados chanquetes con todo el acierto. Entonces el Partido Popular no puede hacer eso. Y dos, Vox está desaparecido en combate. Vox está haciendo unas cosas que son auténticas aberraciones con los pactos estos que tiene con Orbán, con la limpia que ha hecho, la criba que ha hecho de liberales dentro del partido, con determinadas rupturas de alianzas que en vez de ir contra Sánchez parece que está yendo contra el PP, vale, perfecto. Pero dicho eso, es un partido que sigue existiendo. Y mucha de la gente, a nosotros nos escuchan muchos, ¿vale? Pero hay mucha gente que sigue observando a Vox como una alternativa al PP y es normal que lo observe así. ¿Eso qué significa? Que en el momento en el que cometa un error el Partido Popular, reactivan automáticamente a Vox. Y eso ya se está viendo ahora. La gestión en Valencia o la antigestión o la barbaridad que ha hecho allí Carlos Mazón, ¿en qué ha derivado? En un aumento de voto de Vox. ¿Eso es bueno por lo que está haciendo Vox? Vox no está haciendo nada por conseguir eso. Pero es bueno como esquema para que el Partido Popular vea que en el momento en el que flojean lo que tiene que hacer, que es muy básico, defender España, defender la libertad, defender la Constitución. Es muy básico. En el momento en el que flojean hacer eso, ¿qué ocurre? Que el vaso que está colindante automáticamente absorbe Sin el duda. voto. Y eso es básico. Y el PP no va a poder hacer nada por evitar eso. O sea, que los chanquetes de la vida que se vayan olvidando de sus sueños húmedos. Lo del chanquetes de la vida me encanta, pues estoy muy de acuerdo con lo que comentas, Carlos. Permitidme, porque se nos está acabando el tiempo y me gustaría comentar, porque ha habido un atentado terrible en Alemania, en un mercado navideño, y las últimas informaciones que tenemos al respecto es que se trata de un refugiado saudí que increíblemente, yo no dejo de sorprenderme, según dice en la versión oficial, es antiislamista y que además apoya Alternativa por Alemania. Pero bueno, si eres antiislamista y odias a tus hermanos musulmanes, ¿por qué arrasas con un BMW un mercado navideño matando a cristianos? A mí hay algo que aquí no me cuadra, y como no me cuadra, y a mí me gusta estar rodeado de los mejores, pues vamos a contar con el análisis de Rubén Pulido. Rubén Pulido, que es un gran experto en materia de política exterior y especialmente en materia de política migratoria, que ha publicado un artículo muy interesante en la Gaceta que lleva por título "Ni de extrema derecha, ni anti-islam,
ni simpatizante de Alternativa por Alemania. Taleb Abdulmohsen, que es el detenido por este atentado en Alemania, es un maestro de la taquilla. Rubén, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Manuel. Muy rápido porque nos estamos quedando sin tiempo, Sí. pero explícanos cuál es tu versión de los hechos, al menos con la información que tenemos hasta el momento. A ver, mi versión es exactamente lo que cita el artículo, ¿no? Y es que la taquilla es una forma de engaño religiosamente aceptada por el Islam. Y la taquilla, según muchos servicios de inteligencia a nivel europeo, es algo que están utilizando cada vez más agentes radicalizados en nuestros países, ¿no? Cuando quieren llevar a cabo según qué objetivos, como el desafortunado objetivo que llevó a cabo este detenido, ¿no? La taquilla, pues se trata básicamente en disimular lo que realmente eres, en tratar de ocultar cuáles son tus intenciones para pasar desapercibido, para que la policía no detecte esas intenciones ni la acción que quiere llevar a cabo. De hecho, es algo que se ha puesto en práctica por parte de terroristas que han atentado en suelo español. Yo en ese artículo recuerdo ese atentado que ocurrió en Torre Pacheco en el año 2021 en Murcia, donde hubo un intento de atropello masivo que desafortunadamente acabó con vidas inocentes, y donde el perpetrador, ¿no?, de ese atentado, acto seguido se suicida y deja una nota en la que poco más que alaba, ¿no?, a la yihad, ¿no? Es una oda a la yihad. Y este sujeto, durante los meses posteriores, había tenido hábitos que nada tienen que ver con el Islam. Sin embargo, cuando estuvo cerca de cometer el atentado, sí que llevó a cabo actos religiosos que iban en consonancia con sus creencias. Incluso se rapó el pelo, se afeitó, llevó a cabo según qué pauta. Esto evidenció que la taquilla también ha sido aplicada aquí en España, y por muchos agentes de radicalización islámica, muchos agentes que están en territorio europeo con la intención de captar a jóvenes musulmanes para que se unan a la yihad. Estos agentes radicalizadores también han utilizado en diversas ocasiones la taquilla, porque la taquilla es algo que se encuentra en el Corán. Lo que pasa que es una cuestión que todo el mundo ignora. Hay diversos versículos que hacen mención directa a la taquilla de una u otra forma. Por ejemplo, el versículo 106 del capítulo 16 dice que quien reniegue de Alá después de haber creído, salvo que haya sido coaccionado mientras su corazón permanezca tranquilo en la creencia, y abra su pecho a la incredulidad, la cólera de Alá caerá sobre ellos y tendrá un enorme castigo. Es decir, ahí te está diciendo el Corán que cuando tú detectes que estás siendo de alguna forma amenazado, puedes mentir, puedes abandonar de forma exterior tu creencia en Alá y tus preceptos basados en el Islam, ¿no? Mientras que si no renuncias interiormente a esos preceptos. Entonces, esto es una fórmula de engaño que, como he dicho al inicio, según servicios de inteligencia de Alemania, de Francia, es mucho lo que hay que leer al respecto. Está siendo cada vez más utilizado, lo cual está dificultando mucho a estos agentes de inteligencia y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también en España, pues detectar los planes, detectar los objetivos finales de todos estos agentes de la yihad. Básicamente es eso, es la legitimación de la mentira, ¿no? La utilización de la mentira para seguir avanzando en estos oscuros objetivos, y es lo que ha hecho el detenido de Alemania, porque hay diversos viajes, ¿no? Hay viajes en su forma de vida, ¿no? Viajes en los que ha sido un buen musulmán, en los que ha llevado a cabo los preceptos del Islam como lo dicta el Corán, y otros viajes en los que ha abandonado esas creencias. Ahí claramente se está aplicando el engaño para pasar desapercibido, y así ya lo están evidenciando también muchos expertos a nivel internacional, y yo lo he querido poner encima de la mesa aquí en España porque creo que es importante ante lo precipitado de algunos titulares. Hay un trasfondo detrás de todo esto, detrás de las acciones de todos estos agentes, de todos estos soldados de la yihad, y antes de hacer cualquier afirmación pues hay que profundizar bien. Pues Rubén Pulido, muchísimas gracias por este análisis, por esta versión, por ampliar la información, porque es cierto que en las primeras informaciones, la versión oficial, automáticamente ya todos los titulares, y bueno, ya desde la izquierda no digamos, resulta que es un
ferviente seguidor de la extrema derecha. Bueno, cogémoslo con pinzas, vamos a estar muy pendientes de toda la confirmación que haya al respecto. Rubén Pulido, experto en política exterior y en política migratoria, muchísimas gracias, como siempre. Fuerte abrazo. Un placer, fuerte abrazo. Bueno, Adrián, cuéntanos, ¿cuál ha sido el resultado de la tuitencuesta? Pues a nuestra pregunta de quién es más creíble en el caso PSOE, dábamos 3 opciones: Ábalos, que niega todo; Aldama, que presenta indicios; o ninguno de los dos. Con el 85% de los votos ha ganado Aldama, presenta indicios, así que nuestros oyentes pues se creen más la versión de Aldama que la de Ábalos. ¿Por qué será? ¿Por qué será? En fin, llegados a este punto, darle las gracias, Nuria Richard. Pues nada, gracias a vosotros. Espero que vuestra carta a los Reyes y Papá Noel se cumpla. Yo que los tengo socios claro de lo que he gobierno pedido. del PSOE rompan con él, que tengan un incentivo que no han tenido hasta ahora, el PNV, que ya es bastante espectáculo el que está dando esta semana más, y Junts. En fin, que aparezcan esos incentivos que no han aparecido hasta ahora. Luca, muchísimas gracias por estar con Muchísimas nosotros. gracias. Todavía no ha salido el gordo, aún hay opciones, ¿eh? Bueno, mucha suerte y feliz Que acabe Navidad uno, sobre por todo, ¿eh? Y Carlos Cuesta, muchísimas gracias. Nada, un placer. Ya sabéis cuál es el gordo, ¿no? Que se vaya Sánchez. Bueno, señores, pues muchísimas gracias a todos y nosotros continuamos. Ahora hablamos de dinerito, de inversión, de ahorro y luego pues continuamos con la sección de No te equivoques con aquí mi compañera Nuria Richard. Eso es. La trinchera de Llamas, con Manuel Llamas.